mañana tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, oh Dios, sobre todo eres de eternidad. De ser, Señor. Santo eres tú, mi Dios. Hoy estudiaremos Daniel 11, que es sin duda el capítulo más difícil del libro. Sin embargo, los contornos generales de la profecía se destacan claramente. El pueblo de Dios será perseguido y atacado, pero al final Dios gana. Y en este estudio se presta atención a la gran guerra entre los poderes del norte y del sur, en la imagen de los eventos finales que concluyen en el capítulo. La gran batalla, mencionada por el ser angelical en Daniel 10:1, se desarrolla a lo largo del capítulo 11 como una sucesión de gobernantes del norte y del sur que luchan entre sí hasta el tiempo del fin. Y la sección final del capítulo culmina con la aniquilación de las fuerzas del mal, cuando lanzan el último ataque contra Sión, el monte glorioso y santo de Dios. En un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzaremos con este versículo en Daniel 11:35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Al comenzar este desafiante capítulo del cual poco se habla, debemos establecer algunos puntos desde el comienzo. Primero, Daniel 11 está en general en paralelo con los bosquejos proféticos anteriores de Daniel.
Y como los capítulos 2, 7, 8 y 9, el mensaje profético se extiende de los días del profeta hasta el final de los tiempos. Número 2. Surge una sucesión de poderes mundiales, poderes que a menudo oprimen al pueblo de Dios. Y tercero, cada bosquejo profético culmina con un final feliz. En Daniel 2, la piedra destruye la estatua. En Daniel 7, el Hijo del Hombre recibe el reino. Daniel 8, 9, el santuario celestial se limpia por medio de la obra del Mesías. Y el capítulo 11 sigue 3 puntos básicos. Primero comienza con los reyes de Persia y discute sus destinos y el tiempo del fin. Cuando el rey del norte ataca el monte santo de Dios, o Sión. Y segundo, describe una sucesión de batallas entre el rey del norte y el rey del sur y cómo afectan al pueblo de Dios. Pero hay un tercer punto. Concluye con un final feliz cuando el rey del norte enfrenta su fin en el monte glorioso y santo. Así que tal conclusión positiva señala el fin del mal y el establecimiento del reino eterno de Dios. Esto es en síntesis, resumiendo el capítulo 11. Vamos a ver más detalles en este momento. Veamos las profecías acerca de Persia y Grecia. Daniel 11, del 1 al 4. Y lo dice así. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrado y repartido a los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Bueno, ¿qué vemos aquí que nos recuerda alguna de las profecías de Daniel que ya hemos visto anteriormente? Gabriel le dice a Daniel que aún 3 reyes se levantarán en Persia. Le seguirá el 4.º rey, que será el más rico de todos y desafiará a los griegos. Y después de Ciro, 3 reyes sucesivos ejercen dominio sobre Persia. Y estos son Cambises, del año 530 al 522 a.C., el falso Esmerdis, o Gautama, del 522 al a.C., y Darío I, del 522 al 486 a.C. Y el 4.º rey es Jerjes, mencionado en el libro de Esther como Asuero. Es muy rico y conduce un vasto ejército para invadir Grecia, como se dice en la profecía. Pero a pesar de su poder, es repelido por una fuerza menor de valientes soldados griegos. No es difícil reconocer a Alejandro Magno como el poderoso rey que surge en Daniel 11.3 y que se convierte en el gobernante absoluto del mundo antiguo. Porque a los 32 años, este joven murió sin dejar un heredero, 33 años en realidad, para que gobernara el imperio. Entonces, ¿qué pasó? El reino se dividió entre sus 4 generales: Seleuco sobre Siria y Mesopotamia, Ptolomeo sobre Egipto, Lisímaco sobre Tracia y partes de Asia Menor, y Casandro sobre Macedonia y Grecia. Dios es el Señor de la historia. Dios sabía y nos dijo anticipadamente lo que iba a ocurrir, y Él siempre dice la verdad. Y podemos tener la impresión de que la sucesión de los poderes políticos, dirigentes y reinos es impulsada por la ambición de emperadores, dictadores y políticos de todas las tendencias. Sin embargo, la Biblia revela que Dios tiene el control supremo y hará girar la rueda de la historia de acuerdo con su propósito divino, lo que finalmente conducirá a la erradicación del mal y el establecimiento del reino eterno de Dios. Ahora tenemos profecías de Siria y Egipto y sus vaivenes políticos. Solo Dios puede revelar esto en detalles y lo que sucedería siglos más adelante. Puede parecer engorroso e irrelevante, pero sabes, Dios está en control de la historia y podemos ver que todo esto se ha cumplido. Vamos a Daniel 11, del 5 al 14, y dice: Y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y será poderoso, su dominio será grande, y al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo.
Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y oro, llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Y así estará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos. Y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Hermano, tú dirás, bueno, ¿de qué se trata esto? Si tú conoces historia o estudias la historia, vas a ver exactamente como Jesús predijo que iban a ocurrir las cosas. Estos vaivenes políticos, esto ya es historia. Por eso creemos en la línea historicista. No podemos poner esto en el futuro o en el pasado. Algo ya ocurrió en el momento histórico indicado porque Dios conoce el futuro. Y nos dice esto para confirmarnos en lo que vendrá. Si todo esto es cierto, también lo que se acerca es cierto. Y aquí tienes, tras la muerte de Alejandro Magno, el vasto imperio griego se dividió entre sus 4 generales. 2 de ellos, Seleuco en Siria, en el norte, Ptolomeo en Egipto, en el sur, lograron establecer dinastías que lucharían entre sí por el control de la tierra. La mayoría de los estudiantes de la Biblia entienden que las guerras entre el rey del norte y el rey del sur, profetizadas en Daniel 11, 5 al 14, se refieren a las muchas batallas que involucran a estas 2 dinastías. Según la profecía, se intentaría unir estas 2 dinastías por un matrimonio, pero esa alianza sería de corta duración. Fuentes históricas nos informan que Antíoco II Theos, del 261 al 246 a.C., nieto de Seleuco I, se casó con Berenice, una hija del rey egipcio, Ptolomeo II Filadelfia, así se llamaba él. Sin embargo, ese acuerdo no duró y el conflicto que involucró directamente al pueblo de Dios se reanudó pronto. Por lo tanto, Daniel 11 se ocupa de algunos eventos importantes que tocarán la vida del pueblo de Dios durante los siglos posteriores a la muerte del profeta Daniel. Bueno, y una vez más podemos preguntarnos por qué el Señor revela de antemano todos estos detalles sobre las guerras que involucran a reinos que luchan entre sí por la supremacía en esa parte del mundo. La razón es simple. Estas guerras afectan al pueblo de Dios. Y acuérdate que el pueblo de Dios está aquí enfocado en esta última parte del libro de Daniel como el centro de atención de Dios. Por lo tanto, todo aquello que afecta al pueblo de Dios de alguna manera está registrado. Entonces, el Señor ahora anuncia de antemano los muchos desafíos que su pueblo enfrentará en los años por venir. Además, Dios es el Señor de la historia. Y al comparar el registro profético con los acontecimientos históricos, podemos ver nuevamente que la palabra profética se cumple según lo previsto. El Dios que predice las vicisitudes de esos reinos helénicos que luchan entre sí es el Dios que conoce el futuro. Él es digno de nuestra fe y confianza. Él es un gran Dios, no un ídolo fabricado por imaginación humana, no. No solo dirige el curso de los acontecimientos históricos, sino que también puede dirigir nuestras vidas si le permitimos que lo haga. Me viene a la mente Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10 y dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. ¿Cuánta teología cristiana básica se encuentra en estos 2 versículos? ¿Y qué gran esperanza podemos obtener de ellos? Piensa en cuán aterrador sería el versículo 10 si Dios no fuera amable y amoroso
sino vengativo y cruel. Bueno, ahora pasamos a los versículos 16 al 28. Aparecen aquí detalles históricos de varios personajes de Roma y finalmente el príncipe del pacto. ¿Sabes? La transición y el nuevo poder que se apodera de esa región es la Roma pagana. Y algunas pistas adicionales en el texto bíblico refuerzan esta percepción. Por ejemplo, dice el cobrador de tributos. Debe referirse a César Augusto, porque es durante su reinado que Jesús nace, ya que María y José viajan a Belén para el censo. Además, según la profecía, este gobernante será sucedido por un hombre despreciable. Como lo muestra la historia, Augusto fue sucedido por Tiberio, un hijo adoptivo de Augusto, y se sabe que Tiberio fue una persona excéntrica y vil. Lo más importante es que, según el texto bíblico, durante el reinado de Tiberio, es que el príncipe del pacto sería quebrantado. O sea, Jesús moriría. Esto se refiere claramente a la crucifixión de Cristo, también llamado Mesías príncipe, que fue ejecutado durante el reinado de Tiberio. Y vuelvo a repetir haciendo una pausa, ¿por qué todo esto? Dios no deja nada al azar para que agarremos allí en zonas grises alguna información. Nos da toda la información profética, luego lo comprobamos por la historia y vemos que eso afirma nuestra fe en todo el plan de salvación y lo que Él se propone hacer con su pueblo. La referencia de Jesús como el príncipe del pacto es un marcador potente que ayuda a mostrarnos el flujo de los acontecimientos históricos y nuevamente brinda a los lectores una evidencia poderosa de la asombrosa presencia de Dios. Dios ha estado en lo cierto en todo lo previo a estas profecías, por lo que seguramente podemos confiar en Él, en lo que dice que sucederá en el futuro. Y en medio de todos los acontecimientos políticos e históricos, Jesús de Nazaret, el príncipe del pacto, se revela en los textos. Pregunto, ¿cómo nos ayuda esto a mostrar que a pesar de tanta agitación e intriga política, Jesús sigue siendo? Y Él se contestó, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Bueno, ¿cuál es el poder que surge después de la Roma pagana? Daniel 11, 29 al 39 se refiere a un nuevo sistema de poder. Y aunque este sistema se levanta como la continuación del Imperio Romano pagano y hereda algunas características de su predecesor, al mismo tiempo parece ser diferente en varios aspectos. Bueno, el texto bíblico dice que no será la postrera venida como la primera. Y al mirar más lejos, encontramos que actúa como un poder religioso. Dirige su ataque principalmente contra Dios y su pueblo. Veamos algunas de las acciones perpetradas por este rey. Primero dice, se enojará contra el pacto santo. Esto debe ser una referencia al pacto de salvación de Dios, al que este rey se opone. Y segundo, este rey producirá fuerzas que profanarán el santuario y quitarán el continuo sacrificio. Ahora notamos en Daniel 8 que el cuerno pequeño derriba los fundamentos del santuario de Dios y quita los sacrificios diarios. ¿Sabes que esto debe entenderse como un ataque espiritual contra la administración de Cristo en el santuario celestial? Y tercero, como consecuencia de su ataque al santuario, este poder coloca la abominación desoladora en el templo de Dios. La expresión paralela, prevaricación desoladora, apunta a los actos de apostasía y rebelión del cuerno pequeño. Hay un cuarto punto. Este poder persigue al pueblo de Dios, porque dice, algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Y esto nos recuerda al cuerno pequeño que derribó algunas de las huestes y algunos de los estrellas y las pisoteó. Hay una quinta pista. Dice que este rey hará su voluntad y se ensorberbecerá
y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Como era de esperar, el cuerno pequeño también habla grandes cosas, incluso contra Dios. ¿Sabes, amigo, amiga? Hay un solo poder hacia el cual apuntan todas estas referencias bíblicas, y es la Roma papal, y esto fue lo que trajo a que se haga la contrarreforma, y la Iglesia Católica llevó a Francisco de Rivera y a Belarmino para distraer la atención de Roma y llevarla al futuro, a un evento futuro, o un evento del pasado. Así es como actúa el enemigo, tristemente. Actúa a través de poderes. Por eso es importante estudiar la profecía bíblica para saber todas estas cosas, porque ahora sabemos qué es lo que nos espera al futuro. Bueno, y a continuación, los acontecimientos finales de Daniel 11, 40 al 45 nos dicen: pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará, y pasará, entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias de Oriente y del Norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Bueno, las siguientes frases nos ayudan a entender el texto. Dice tiempo del fin. La expresión tiempo del fin aparece solo en Daniel. Y un examen de las profecías de Daniel nos indican que el tiempo del fin se extiende desde la caída del papado en 1798 hasta la resurrección de los muertos. Tenemos otra expresión aquí, rey del norte. ¿Sabes que este nombre primero designa geográficamente a la dinastía seleucida, pero luego se refiere a Roma pagana y finalmente papal? Y como tal, no describe una ubicación geográfica, sino al enemigo espiritual del pueblo de Dios, el usurpador. Además, también debemos notar que el rey del norte representa una falsificación del Dios verdadero, porque en la Biblia está asociado simbólicamente con el norte. Jesús es el verdadero rey del norte, pero ahora hay un usurpador. No, tenemos aquí también el otro elemento, rey del sur. Este nombre designa primero a la dinastía ptolomeica en Egipto, al sur de la Tierra Santa. Pero a medida que se desarrolla la profecía, adquiere una dimensión teológica, y algunos estudiosos es lo que dicen el conflicto de los siglos 2, 6, 9. El monte santo y glorioso es otro elemento. En los tiempos del Antiguo Testamento, esta expresión se refería a Sión, la capital y el corazón de Israel, y geográficamente ubicado en la tierra prometida. Después de la cruz, el pueblo de Dios ya no se define a lo largo de las líneas genealógicas y geográficas, no, todo cambió. Por lo tanto, el Monte Santo debe ser una designación simbólica del pueblo de Dios esparcido por todo el mundo. O sea, el Monte de Sión es un símbolo de la iglesia ahora donde está establecida. Entonces, quizá podamos interpretar los acontecimientos de esta manera. Número 1, el rey del sur ataca al rey del norte. Y aquí tenemos claramente descrita la Revolución Francesa, que intentó erradicar la religión y derrotar al papado, pero fracasó finalmente. El rey del norte ataca y derrota al rey del sur. O sea que las fuerzas de la religión encabezadas por el papado y sus aliados finalmente vencerán a las fuerzas del ateísmo y formarán una coalición con el enemigo derrotado. Número 3, se menciona allí a Edom, Moab, que de paso eran naciones emparentadas con Israel. Y la mayoría de los hijos de Amón escaparán, dice. Y algunos de los que no se cuentan entre el pueblo verdadero de Dios se unirán a redil en la última hora. Tenemos el cuarto elemento. El rey del norte se prepara para atacar al monte santo para llegar, pero llega a su fin, porque las fuerzas del mar son destruidas y el reino de Dios es establecido por el verdadero rey del norte, que es Jesús. Y esto viene justamente cuando nos habla de la batalla del Armagedón, una batalla que nunca se realiza porque Jesús interviene en favor de su pueblo cuando va a ser destruido por este falso rey del norte. Bueno, detrás
De las muchas batallas entre los gobernantes del norte y del sur, solo hay una gran guerra. Es la gran controversia entre Dios y Satanás, que también tiene repercusiones políticas y sociales en la tierra. La guerra no se trata principalmente de conquistas territoriales o logros materiales. Detrás de todo es una batalla de proporciones cósmicas por los corazones y las mentes de los seres humanos. Y en esta batalla, la neutralidad es imposible. Debemos elegir un lado. Y en el White lo dice en Profetas y Reyes, página 322. Es muy claro, dice: en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el surgimiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres. Y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo. Y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Es muy clara esta cita, nos abre las cortinas, nos muestra el futuro y vemos que Dios está dirigiendo todo, a pesar de que el enemigo a veces tiene un aparente éxito en ciertas conquistas de Roma en los últimos días. Daniel 11:33 nos dice: y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. ¿Qué dice este texto sobre el destino de algunas personas fieles de Dios? Habrá persecución, muchos caerán, pero caerán con esa esperanza, y Jesús los resucitará. Por eso, ¿qué mensaje hay para nosotros hoy? Las cosas han de terminar bien. La promesa nos llega de parte de Jesús: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y el original dice la corona que es vida. En otras palabras, la vida eterna. Amigo y amiga, eso es tu destino, ese es mi destino. Mira más allá de los vaivenes políticos, que de paso Jesús nunca se metió en asuntos de política y había problemas muy serios políticos. Un imperio gobernando y oprimiendo a la nación de Israel. Pero Jesús habló de algo más importante, el problema del corazón humano, porque allí residen los males y allí está el comienzo de la solución. Qué lindo que Jesús nos dio el ejemplo en eso también. Buscar las cosas del reino de Dios, las cosas que permanecen, porque estas de aquí son pasajeras. Así que pongamos los ojos en aquel que nos dará la victoria, en aquel que no conoce fracaso, en aquel que pronto establecerá su reino y podremos estar con Él y reinar con Él para siempre. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Al repasar hoy los vaivenes políticos en la historia, vemos que todo se ha cumplido y queda muy poco por cumplirse de este capítulo 11. Y sabemos cómo han terminado las cosas porque tú lo has dicho y nada lo podrá cambiar. Queremos ser partícipes de tu triunfo final. Queremos ponernos de tu lado, hacer cualquier sacrificio que sea posible para ponernos de parte de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado una vez más el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Dios te bendiga y recuerda, las cosas han de terminar bien, muy bien para los hijos de Dios. Ese es el mensaje de Daniel. Es el mensaje del bendito libro, la palabra de Dios, porque tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Sagrada a ti, Señor, que a mis manos
solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complace en bendecir. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, ríndome mi vida, hazla pues, Señor, no los pueda vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad, que en mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad, ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más, y este pobre corazón, y tú hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Reconocemos que estamos viviendo en tiempos difíciles. Ahora mismo estamos lo que se conoce como aislamiento social. La mayoría de nuestras actividades han sido detenidas a causa de este aislamiento. Ante esta situación es que llega a mí las siguientes preguntas. ¿Ha vivido el pueblo de Dios problemas donde han sido limitados de sus actividades habituales? Definitivamente sí, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el pueblo de Dios para que esta situación no fuera impedimento para la predicación del Evangelio? Marcos capítulo 1, versículo 14 nos menciona que después de que Juan el Bautista fue encarcelado, Jesús fue a Galilea a predicar el Evangelio, anunciando el reino de Dios y haciendo un llamado al arrepentimiento. Con esto quiero decir que la triste situación de Juan no fue impedimento para el cumplimiento de la misión. Si miramos a través de las Sagradas Escrituras, específicamente en el libro de Hechos, vemos los grandes retos que tuvo que pasar el cristianismo. Allí vemos que el idioma no fue impedimento, ni la expulsión de las sinagogas, ni las diferentes clases de maltrato, ni los falsos testimonios que mencionaban en las cortes acerca de ellos. Si miramos, tampoco la falta de transportación fue un problema. El factor distancia no le fue impedimento, la falta de dinero tampoco. No sé si se me queda alguna ahora. Lo importante es que veas que hubo una razón, había un propósito principal que a ellos continuaban a pesar de las circunstancias. Eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 24, versículo 14, donde está fundamentada su razón. Mateo 24, Mateo 28 son los pilares, ¿verdad?, para nosotros comprender el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y dice Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué podemos hacer en nuestros tiempos para participar en la predicación del evangelio? Pues bien, no te voy a decir nada nuevo. Lo primero que debemos de hacer es orar a Dios por fortaleza y para poder cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas.
también debemos solicitarle sabiduría para saber cómo llevar a cabo ese propósito. Es importante que tú y yo reconozcamos ese propósito por el cual Dios nos ha llamado y comprender que el propósito no está sujeto a circunstancias. Debemos de orar por esta crisis mundial y a la misma vez ayudar a otros a que encuentren un espacio de paz, un espacio de esperanza para sus vidas. Segundo, aprovecha el tiempo. A Jesús nada le impedía. Tercero, utiliza lo que tienes a tu favor. La tecnología. Y sí, sé que suena trillado, sí, pero hoy tiene gran relevancia para nuestras vidas. Ya hay demasiadas noticias y seguirán llegando y las cifras cambiarán día a día. Es necesario que abramos un espacio. Leamos la palabra en busca de paz y esperanza. Y ese mensaje que le da esperanza y paz a tu vida, te aseguro que será de bendición para otros. Cuando compartas a través de tu celular o el instrumento que utilices lo que el Señor te ha revelado, aprovecha el tiempo, aprovecha el momento, que nada impida cumplir con lo que Dios ha propuesto para ti. Recuerda, sigue el ejemplo de Jesús. Abre tu Biblia y permite que Dios hable a tu corazón y compártelo. El Salmo 145, versículo 5 dice: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Hoy aprovecha la compañía de tu Creador. Feliz sábado. Bendiciones. Hola, muy buenos días, espero que estén bien en sus casas. Yo les voy a estar hablando un poco sobre las fases de la curva de epidemiología. La primera fase es cuando los primeros casos llegan al país a través de avión o barcos como los cruceros, que podemos rastrear a esa persona y pues aislarla. Ya esa fase nosotros la hemos visto que ya pues han llegado turistas a través de cruceros o vuelos y entonces pues se aislaron a esas personas. La segunda fase es cuando empieza el contagio comunitario, que a eso es a lo que nosotros no queremos llegar. Es importante controlarlos con medidas de protección, por eso se está implementando en este momento pues el distanciamiento social. Por eso es la fase pues de cuarentena. Se ven casos, pero se tratan y está bajo control. Hay un descontrol y por eso pues vemos muchos contagios día a día y pues también se ven las muertes. ¿Qué hacer para no contagiarse? Pues salir lo menos posible en estos momentos. Lavarse las manos correctamente, que yo les voy a estar hablando más al final del video de cómo lavarse las manos correctamente y mantener la distancia. Si tienes que salir por X razón, que sea una necesidad que tengas que salir, pues tienes que mantener la distancia entre las personas. ¿Cuáles son los síntomas? Pues los síntomas son fiebre, tos, dificultad respiratoria y pues también cansancio. Ahora les voy a explicar más o menos de cómo lavarse las manos pues correctamente. Ok, vas a prender el grifo, vas a poner las manos, te las vas a mojar, vas a dejar que el agua pues fluya, te vas a echar jabón y entonces vas a frotar de manera circular con las manos pues abiertas. Entonces después vas así, entonces también acá en la otra mano, después vas a hacer así, entonces la vas a pasar de lado a lado como si fuera limpiando más o menos las uñas. Entonces después pulgar en manera circular, vas aquí con las uñas manera circular de arriba abajo, también en la otra mano.
Y entonces vas a ponerla en el agua. En todo momento el grifo está abierto. Vas a que el agua fluya, que saque el jabón, y entonces vas a coger el papel y va a ser de arriba hacia abajo, descarta, de arriba hacia abajo, esta es la parte de atrás, descarta, igual en la otra mano. Entonces con el último papel que tengas, pues cierras el grifo, y si estás en algún lugar público o algo, pues también abres la puerta, pues con esa misma cepillita, y después pues la botas. Pues muchas gracias por su atención, y pues que pasen lindo día ahí bien cómodos en su casa. Feliz sábado, Dios te bendiga, qué bueno que estás allí, grandes bendiciones para ti, agradecemos al Señor por esta oportunidad que nos da, que aunque posiblemente estamos un poquito separados, pero dada la situación, pues es por eso que hoy estamos aquí. Hoy quisiera que pudiéramos entrar en lo que es la palabra de Dios directamente y saber que Dios nos escucha y está al pendiente de todas nuestras situaciones, pero antes de comenzar me gustaría tener una oración. Señor y Padre, abrimos tu palabra y te pedimos que tu Santo Espíritu sea derramado en este lugar. Que donde quiera las personas estén viendo esto, donde quiera que estemos parados, seas tú manifestándote en nuestra vida. Que tú puedas engrandecerte
y que todas las cosas que estén pasando, Señor, nosotros podamos entender y comprender de que tú las tienes bajo control. Protégenos, cuídanos y danos sabiduría para entender cada una de estas situaciones. Cuídanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta mañana todavía lleva como título Clamé a ti. Y me gustaría que me pudieras acompañar en la palabra, en la Biblia, al libro de los Salmos, el capítulo 120, el versículo 1. Libro de los Salmos, capítulo 120, versículo 1. Y quiero que tengas oportunidad de buscarlo donde quiera que estés. Así que capítulo 120 del libro de Salmos, versículo 1. Hoy vamos a estar utilizando la Biblia, así que si no la tienes a tu lado, búscala rápidamente porque la vamos a estar utilizando. Nos dice, en mi versión dice, a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. A Jehová clamé. ¿Qué es clamar? ¿Qué es expresarte de esta manera que tú digas estoy clamando a Dios? Nos dice que en este momento el salmista está hablando y está diciendo, clamé ¿a quién? A Dios. No clamé a otra persona, clamé a Jehová. Clamé al único que podía entender mi situación. Yo clamé y él me respondió. Lo repito nuevamente. 121 en Salmos. A Jehová clamé estando en angustia y él me respondió. A veces nosotros pensamos que Dios no escucha nuestras situaciones o a veces pensamos que Dios no está al pendiente de cuando nosotros estamos tristes, pero no es así. Hace unos años atrás yo estaba en la playa con mi familia y recuerdo que estábamos compartiendo, pasando el día allí, pues un día de playa. Y de repente yo le digo a mi familia, pues yo voy a seguir viendo unas cositas por allá dentro de la playa, me pongo mis goggles, me tiro a ver el fondo del mar, básicamente lo que había. Y mientras estaba yo viendo allí, les digo con toda seguridad que la creación de Dios es una cosa maravillosa. Y yo estaba viendo el fondo del mar, veía las diferentes cosas que estaban debajo de él y de momento cambió todo, todo. Si antes era hermoso, ahora era precioso, una cosa que honestamente no le puedo explicar. Algo increíble, diferentes colores, algo brutal. Mientras yo estaba allí, estaba viendo eso, yo soy humano y tengo que respirar. Así que cuando levanté la cabeza, que me di cuenta dónde yo estaba al lado de un rompeolas. Yo estando ahí al lado de ese rompeolas, yo digo, no hay problema, aquí todo está bien, todo está tranquilo, yo no voy a hacer nada que no fuera lo que yo sé hacer. Estoy cerca del rompeolas, me agarro del rompeolas o comienzo a nadar, esto no es ningún problema. Así que yo, una persona que aprendí a nadar desde hace mucho tiempo atrás, que fui director de Conquistadores y tuve que dar clases de natación 1 y 2. O sea, yo decía, Jules puede nadar, Jules sabe lo que está haciendo. Así que de momento cogí todo y dije, voy a nadar y me viré y cuando comencé a nadar, la corriente me llevaba hacia atrás. No hay problema. Jules se va a agarrar del rompeola. Así que Jules se agarró del rompeola y vino una ola y me llevó lejos del rompeola. Y yo dije, no hay problema, voy a nadar hacia atrás. Así que empecé a nadar hacia atrás y de momento me di cuenta que no, todavía estaba en el mismo lugar. Todavía estaba exactamente donde yo no quería estar, estaba allí. Y yo dije, no hay problema, yo sé nadar. Así que me voy a tirar por debajo del mar, por debajo del agua, porque voy a salir de aquí. Y cuando me tiré debajo del agua, que comencé a nadar, recuerdo que una corriente submarina me aló y me tiró debajo del rompeolas. Y de momento yo me puse a pensar y dije, ¿será que este es el último momento donde yo voy a estar vivo? ¿Será que esta es la oportunidad que yo estoy teniendo para yo pedirle perdón a Dios por todo lo que yo he hecho? Porque este es el momento donde ya terminó mi vida. Así que saqué grito donde no podía, donde no tenía. Saqué y empecé a gritar por ayuda y empecé a gritar y a pedir, Señor, ayúdame. Y yo no sabía a quién yo había llamado, yo no sabía a quién yo había llamado. La realidad es que mi familia estaba muy lejos, nadie me estaba escuchando, los bañistas estaban por otro lado, nadie me había visto. Y ahí sí, gente, se los digo, yo solamente puedo decir, Señor,
tú eres el único que puede salvarme. Me volví a agarrar del rompeola y vino la ola y me dio. Pero hoy estoy aquí contándote esta historia. ¿Por qué yo te digo esto? Porque la diferencia de simplemente pedir, de simplemente hablar, de simplemente orar, es una diferente a la de clamar. Cuando tú clamas, como decía el salmista, clamas cuando es lo más profundo, cuando estás al final de todo. Allí, en ese momento es que tú dices, Señor, ya yo no puedo, ya yo no sé lo que yo voy a hacer, ayúdame. Y Dios, en ese momento, donde tu corazón y tu mente y todo tu ser está rendido ante Él, dice, tranquilo que yo te ayudo, tranquilo que yo estoy aquí, tranquilo que yo sé por lo que tú estás pasando, tranquilo porque aunque tú piensas que no es así, yo sé lo que tú estás pasando. Clamar no es simplemente tú decirle, Señor, tú sabes lo que yo quiero, tú sabes por lo que yo estoy pasando, ayúdame. Sino es decirle, Señor, tú sabes por lo que yo estoy pasando y tú sabes el tiempo que llevo pasando por esto y tú sabes la realidad de mi vida, de las cosas que están sucediendo. Ayúdame con esto y derramar tu corazón y derramar tus lágrimas y decirle, Señor, tú solamente puedes hacer esto. Nos cuenta en la palabra, y si lo vemos en el capítulo 33 del libro de Jeremías, y esto es un versículo que muchas veces hemos escuchado, nos dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Cristo, Dios te está diciendo, Dios mismo te está diciendo, clama a mí. No tienes que estar gritando por otro lado. Si tú tienes necesidad, clama a mí que yo te voy a responder. No te está diciendo, clama a mí a ver qué yo hago. Clama a mí, plantéame tu asunto a ver qué va a pasar. Dime qué es lo que tú quieres a ver si yo puedo hacerlo. Te está diciendo, clama a mí que yo te voy a responder. Clama y dime la situación, explícame la situación, que aunque yo la conozco, exprésala. Dime qué es lo que tú tienes. Hoy por hoy, en la vida que nosotros llevamos y en las situaciones que estamos viviendo y el por qué hoy estamos aquí, es por esta misma situación. Porque necesitamos entender que aunque Dios tiene las situaciones controladas, aunque Dios tiene las cosas puestas en cierta forma, Dios te está diciendo, clama a mí que yo te voy a explicar lo que voy a hacer. Clama a mí que yo te voy a responder. Clama a mí y yo te voy a enseñar algo que tú no conoces. Clama a mí y esas cosas ocultas que el mundo desconoce, que los demás desconocen, yo te las voy a enseñar a ti. Clama a mí. En aquel momento cuando yo me estaba ahogando, lo único que pude decir, Señor, tú eres el único que puede salvarme. Él es el único porque nadie me había escuchado. Mi familia estaba lejos, los bañistas estaban por allá. Obviamente había una gran posibilidad de que yo muriera. Pero de repente Dios escuchó mi clamor. Dios escuchó ese grito de ayuda. Dios lo escuchó y dijo, no te preocupes que yo estoy allí. Y en el momento cuando vino la ola, en el momento de la dificultad más grande, cuando ya yo lo había intentado en el pasado, cuando yo en el pasado me había agarrado del rompeolas y la ola me había sacado, en ese momento Dios permitió que yo pudiera aguantarme, obviamente. Y esto es un detalle que para mí es importante decírtelo. Cuando subí aquí al rompeolas, me rasgué todo el brazo, el pecho, las piernas y tenía líneas de sangre por aquella acción, por aquello que yo hice. Mis pies eran unas piedras bastante filosas y se cortaron también mis pies. Pero aquella sangre no importó, simplemente por el hecho de que ya todavía tenía vida. Ahora yo quiero que tú asimiles las cosas. La sangre de Jesús fue tan grande que cuando nosotros la vimos, o la vemos o la entendemos, nosotros tenemos que decir que gracias a esa sangre, a esas heridas, a esas marcas, hoy yo tengo vida. A veces nosotros pensamos que las cosas van a ser fáciles, que no hay ningún problema, que yo puedo estar tranquilo. ¿Por qué? Porque todo va a salir bien. Pero Dios me está diciendo a mí, clama a mí, que esa situación difícil yo te la puedo responder, yo te la puedo corregir, pero tienes que clamarme a mí. A veces nosotros vamos en oración y le decimos, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes por lo que yo estoy pasando. Y aunque Dios lo conoce, Dios quiere que tú, con tu boquita, con lo que tú eres, tú puedas decirle, Señor,
yo estoy pasando por esta situación. Tú la conoces, sí, pero yo te la quiero volver a traer. Yo quiero que tú vuelvas a saber el por qué o en qué yo estoy pasando o qué situación yo estoy teniendo. Yo quiero que tú la vuelvas a conocer. Y Dios la conoce, pero Dios quiere que tú se la presentes. Te dice, clama a mí. No te está diciendo, tranquilo, que ya yo sé la que hay. Te está diciendo, clama a mí y yo te voy a responder. Me gustaría que me pudieras acompañar rápidamente al capítulo 15 del libro de Mateo. Como te dije, vamos a estar utilizando la palabra de Dios. Me gustaría que pudieras también utilizarla allí en tu casa, que pudieras estudiarla de igual manera, que pudieras sacar de ella grandes bendiciones como lo que estamos viendo hoy, como lo que estamos pasando hoy. Capítulo 15 del libro de Mateo. Capítulo 15 del libro de Mateo. Ahí hay una historia que cada vez que la veo, cada vez que la escucho, cada vez que la predican, cada vez que la paso y la veo, para mí es importante porque nosotros vemos algo aquí que es algo que podemos utilizar para nuestra vida, es algo que nosotros debemos dedicarle el tiempo a Dios y decirle, Dios, ¿qué yo puedo sacar de esto? Capítulo 15 del libro de Mateo, comenzando en el versículo 21, nos dice, saliendo Jesús de allí, fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. El versículo 24 del libro 15 del capítulo 15 de Mateo. Versículo 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciéndole, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Versículo 27. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Yo no sé si tú puedes entender la situación que está pasando aquí. Yo no tengo hijos, pero yo estoy seguro que tú que tienes hijos, por tus hijos tú harías lo imposible, y ese es el caso de esta mujer. Ella va por esta situación donde Jesús estaba pasando y ella vio a Jesús y reconoció que solamente Jesús tenía el poder de ayudar a su hija. Solamente Jesús tenía la potestad de ayudar a su hija en ese momento. Por lo tanto, ella va donde Jesús y le dice, ayúdame. Ella clamando va donde Jesús y le dice, ayúdame, que yo no puedo, mi hija está siendo atormentada, mi hija se está ahogando, yo me estoy ahogando con mi hija en este problema y yo no puedo, ayúdame. Y mientras va caminando, mientras va diciendo eso, los discípulos no pararon a Jesús y le dijeron, mira, esta mujer necesita de ti, mira, esta mujer está pidiendo allí, mira, pero dáselo, dale lo que está pidiendo, díselo, ayúdala. No. Los discípulos la vieron y la negaron y le dijeron, esa mujer está loca, está gritando ahí, mira, dile que se vaya. Y Jesús no le dijo nada, Jesús siguió caminando, así que por segunda vez ella está siendo rechazada, por segunda vez ella está siendo, no sé, humillada, por ponerlo así, y no quiero que lo malinterpreten. Pero había detrás de todo esto, había una situación, detrás de todo esto había un plan, detrás de todo esto había algo que Jesús quería demostrarle, no tan solo a ella, sino a las personas que estaban allí alrededor, de los que estaban allí caminando con él. Así que él camina, ve la situación y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo vine solamente por las ovejas perdidas de Israel, tú no eres del pueblo de Israel, así que yo no vine por ti. Y ella se postra de rodillas y vuelve y le dice, ayúdame, Señor, ayúdame. ¿Cuál era la desesperación de esta mujer?
que ella se humilló ante Dios, se humilló, se tiró ante Jesús allí de frente, se tiró y le dice, ayúdame, Señor, ayúdame. Y Jesús, en el versículo 26, respondiendo le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Los discípulos dicen que está loca porque está gritando. Jesús no le habla. Jesús le dice, mira, tú no eres del pueblo que yo estoy buscando. Jesús le dice, mira, sabes que tú no eres importante porque la realidad es que lo que yo tengo para mis hijos, yo no lo tengo para los perrillos. Y cuando nosotros lo vemos así, si yo cierro la Biblia ahora mismo y tú escuchaste esto, tú vas a decir, no Jesús, muchacho, qué malo era Jesús. Qué malo era Jesús, mira lo que le hizo a esa mujer, mira lo que está diciendo de ella, qué malo es Jesús. Pero no te confundas, Jesús no estaba simplemente allí por ella, Jesús estaba también por las personas que estaban alrededor. Jesús estaba, que los demás vieran, estaba allí porque quería que los demás vieran lo que iba a pasar en ese momento. Y la mujer llena de fe, cualquier otro hubiera dicho, pues, él me dijo que esto no era para mí, yo me voy. Cualquier otro hubiera dicho, pues yo no soy de los hijos de Israel, así que yo me voy. Pues el pan no es para mí, pues yo me voy. Posiblemente la gente que estaba alrededor decía, y eso, que este era el que venía a salvar y a llevarse y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué está pasando aquí? Ese no es el Jesús que yo conozco, aquí el Jesús que hace milagros, ¿qué está pasando? Pero todavía hacía un poquito de fe, hacía falta un poquito más de fe para que esta mujer fuera de rodillas, se humillara ante Jesús y le dijera, yo lo sé, pero aún así los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Esa bendición puede ser también para mí. Aunque no sea completa, la bendición también yo la puedo tener, porque aún los perrillos comen de las migajas que caen del pan. Aún todavía yo puedo recibir esa bendición, yo puedo recibirla. Y ella, reconociendo que podía recibir esa bendición, Jesús en el versículo 28 del capítulo 15 de Mateo dice, entonces Jesús respondiendo le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada en aquella hora. Dice, y yo no sé si yo leí mal, pero ahí dice que su hija fue sanada en aquella hora. Dice que Jesús sanó a la hija a distancia. Quiere decir que Jesús en ese momento, cuando le dijo tu fe ha sanado a tu hija, cuando la mujer llegó a su casa, se encontró a una hija sana y dejada de ser atormentada por el demonio que tenía. Yo quiero que tú escuches que cuando tú clamas a Dios, cuando tu clamor es uno constante, cuando tu clamor es uno que va cada vez en sucesión y va subiendo y va subiendo y va subiendo, aunque desde el principio tú no creas que Dios te escuchó, Dios te escuchó. Pero necesitamos, hermanos, necesitamos que nuestra fe suba y no simplemente dejarnos amilanar por las situaciones que están pasando a nuestro alrededor. No podemos decir, pues eso está pasando, pues ¿qué yo voy a hacer? Yo no creo que eso vaya a funcionar. Yo no creo que Dios tenga un plan para mí. Yo no creo que Dios pueda hacer las cosas. Yo no creo que Dios pueda cambiar la estrategia de lo que está pasando. No lo creo. Y esa es tu fe flaqueando. Pero si tú lees el último versículo de la historia que acabamos de leer, el versículo 28 del capítulo 15 de Mateo, dice, tu fe fue la fe de aquella mujer. Tu fe es grande. Grande es tu fe. Hermanos, nosotros necesitamos clamar a Dios, pero clamar con fe. No simplemente podemos venir y decirle, Señor, tú sabes por lo que yo estoy pasando. Tú sabes la situación que yo estoy teniendo. Tú sabes lo que está pasando en el trabajo. Tú sabes lo que está pasando en mi casa. Tú sabes lo que está pasando en la iglesia. Tú sabes lo que está pasando en la comunidad. Tú sabes lo que está pasando en el mundo. Tú sabes lo que está pasando con mi vecino. Dios lo sabe. Pero te dice, nuevamente te repito, clama a mí y yo te voy a responder. Clama a lo que yo tengo preparado para ti. Clama y yo te voy a enseñar algo que tú no conoces. Clama a mí. Tan sencillo como simplemente derramarnos ante Dios y decirle, Dios, necesito tu ayuda. Necesito que me socorras en esto. Yo no puedo.
yo no puedo seguir con estas situaciones. Yo no puedo simplemente quedarme ahogando aquí. Yo necesito que tú me saques de esto. Dios está dispuesto a escucharte, pero necesitas clamar a Él. Me gustaría que me acompañaras rápidamente al capítulo 18 del libro de Lucas. Capítulo 18 del libro de Lucas. En el capítulo 18 del libro de Lucas encontramos dos historias muy importantes que nos demuestran lo que es clamar y acercarse a Dios. Y pedirle a Dios y que Dios te escuche y que Dios responda a esa petición. Así que si vamos al capítulo 18 de Lucas, comenzando en el versículo 35, vemos una historia que muchas veces la hemos escuchado, pero yo quiero que la podamos ver de una manera diferente, de una manera especial. Así que nos dice, comenzando en el versículo 35, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Versículo 36. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué era aquello? Y le dijeron, versículo 37, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Me detengo ahí un momento. Si pudimos escuchar hace posiblemente unos 5 minutos atrás, la mujer que estaba pidiéndole la sanidad y la situación para su hija, le dice a Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí no lo dice en el libro de Lucas, pero este era Bartimeo. Y Bartimeo estaba aquí y estaba diciéndole, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mí. Si seguimos en el versículo 39, dice, y los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, diciendo, Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente que iba delante le decía, cállate la boca. Le decía, no sigas gritando, Jesús tiene otras cosas más importantes que hacer, Jesús no te va a escuchar, así que cállate la boca. Pero este ciego, este hombre, estando allí, no simplemente se quedó tranquilo y dijo, es verdad, él está haciendo otras cosas, vamos a dejarlo tranquilo, yo no quiero molestarlo, no, olvídate. Y fue y se sentó de nuevo donde estaba. No, dice que dio aún más voces y le dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo me imagino la situación donde estos hombres le decían, pero cállate la boca. Y él decía, ten misericordia de mí. Y le decían, cállate la boca, chico, eso no va a mejorar. Y él le gritaba a Jesús, ten misericordia de mí. Me imagino que la gente le seguía diciendo, chico, pero tú no vas a bajar la voz. Cállate ya, cállate. Y él seguía gritando y diciendo, ten misericordia de mí. Clamaba y gritaba aún más duro. No porque Jesús no lo hubiera escuchado, hermano. A veces nosotros malinterpretamos que Jesús no contesta porque no nos escucha, que Dios no contesta porque Dios no nos escucha. Mentira, Dios nos escucha. Pero como pasaba en la pasada historia, donde la mujer necesitaba poner su fe a prueba, nosotros necesitamos poner nuestra fe a prueba. Y necesitamos decirle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Si seguimos leyendo los próximos versículos, comenzando desde el 40 en el capítulo 18 del libro de Lucas, nos dice, Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús sabía lo que este hombre necesitaba. Jesús sabía que este hombre era ciego. Jesús sabía lo que estaba pasando con este hombre. Pero ¿sabes qué? Jesús aún así, le dio la oportunidad de que él pudiera esbozar, explicar, decir, hablar y pedir lo que estaba pasando en su vida. Le dio la oportunidad de pedirle qué es lo que tú quieres que yo haga. Y el ciego, ni tonto ni perezoso, le dice, yo quiero recobrar la vista.
un hombre que no había visto, un hombre que era ciego, le dice, yo quiero recobrar la vista, yo quiero recibir la vista. Versículo 42 nos dice, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. La fe de la mujer era grande, tu fe te ha sanado en este momento, tu fe te ha salvado en este momento, puedes recibir la vista. Hay como una relación entre clamar y poner nuestra fe delante para que ese clamor sea uno genuino y efectivo. Es como si yo fuera a la tienda y fuera a comprar algo, o fuera a pedirle algo a mi familia, o fuera a pedirle algo, o le hubiera pedido algo a mi madre en los tiempos cuando vivía con ella, y yo le decía, mami, ¿tú crees que tú me puedas dar esto? Y ella me decía, y yo, mami, ¿tú crees que tú me puedas dar esto? Pero la constancia de yo simplemente continuar pidiéndolo como que algo que necesito, que sé que necesito, y mi madre no me puede contestar, a diferencia de Jesús, que viendo la situación, obviamente mi mamá me contestaba, no estoy diciendo que no, pero a diferencia de Jesús, que ve la situación y dice, ¿qué tú quieres que yo haga? Jesús conoce la situación en la que tú estás. Dios conoce la situación en la que tú estás. Pero te dice, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? En este juego, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? En esta situación, ¿dónde yo me tengo que poner? ¿Dónde tú quieres que yo esté parado? Te dice, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo ponga para ti? ¿Qué es lo que tú quieres que yo te haga a ti? Y este hombre, ni tonto ni perezoso, le dice, yo quiero recibir la vista. Y Jesús en el versículo 42 le dice, recíbela, tu fe te ha salvado. Versículo 43, que es importantísimo que se lea. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza ¿a quién? A Dios. Aquel hombre no recibió su bendición y dijo, ya yo veo, ya me voy. No, vio a Jesús, vio a quien lo había sanado, a quien lo había salvado, lo vio cara a cara y lo siguió. Vio que el milagro había sido contestado y no dijo, pues ya yo lo tengo, ya me voy. No dijo, yo a este yo lo sigo. Y glorificando a Dios, la gente que lo veía decía, pero este no era el ciego. Este era el ciego, míralo ahora, está caminando, está viendo. Hay algo bien importante que yo quiero que tú veas. Que es que cuando Dios tiene algo, cuando Jesús tenía algo para hacer por el pueblo, cuando estuvo aquí en la tierra, en ocasiones hubo que esperar. Pero en estas dos situaciones particulares, las cosas fueron así. Las cosas fueron en el momento. No dice que él estuvo 2 meses, entonces recobró la vista. No dice que estuvo 2 semanas y empezó a ver poco a poco. Dice que en ese momento recibió la vista. Jesús puede hacer las cosas. Dios puede hacer las cosas en ese momento. Si tu fe va atemperada y va al nivel donde tú estás clamando y estás creyendo que Dios lo va a hacer. Jesús le dijo al pueblo, lo que pidieras en mi nombre os será dado. Y nosotros seguimos diciendo, tú sabes lo que yo quiero. Y nosotros seguimos clamando y diciendo, tú sabes por lo que yo estoy pasando. Dios lo sabe. Pero si tú dices, en el nombre de Jesús, yo quiero que tú me ayudes con esta situación. Yo quiero que tú veas mi situación y tú la trabajes. Yo quiero que las situaciones que están pasando en mi vida, en mi comunidad, en el mundo, tú las trabajes. Dios las puede trabajar. Y vuelvo y te repito, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí. En el momento donde haya más dificultad, Dios te dice la escapatoria a ese problema, clama a mí. Yo lo tengo bajo control. Clama a mí. Yo sé lo que tengo que hacer. Clama a mí y yo te voy a responder. Clama a mí y yo te voy a decir qué cosas yo tengo ocultas que todavía tú no conoces. Clama a mí. Yo quiero que vayamos, y ya estamos terminando, vayamos rápidamente al versículo, bueno, todavía nos faltan unas historias, pero ya vamos en el camino. En el mismo capítulo
18 del libro de Lucas, comenzando desde el versículo 1, encontramos una historia que tiene que darnos a nosotros que pensar. Nos dice, capítulo 18 del libro de Lucas, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo entre sí, aunque no temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo continuo me agote la paciencia. Y el Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. Versículo 7 del capítulo 18 de Lucas. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderle? En esta historia dice que había un juez injusto que no respetaba a nadie, no respetaba a Dios, no respetaba a los hombres, no respetaba a nadie. Y esta mujer iba constantemente a donde él diciéndole, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y llegó el momento donde el juez, que no respetaba a nadie, que no creía en nada, que no respetaba a Dios, dijo, no vaya a ser que yo me canse de esta doñita. Yo prefiero hacerle justicia, yo prefiero sacármela de encima antes de que me colme la paciencia. Entonces al final Jesús termina diciéndole, ¿tú no crees que Dios el Padre escucha a sus hijos que están clamándole constantemente día y noche? Y tú piensas que Él se va a tardar en responderle. Y al final de esos versículos, el versículo 8 da una pregunta que nos debe poner a pensar en el hoy. Os digo que pronto les hará justicia. Hermano, Dios te va a hacer justicia. Esa situación, por eso que te estás pidiendo, por eso que te estás clamando, Dios te va a hacer justicia. Y amén por eso. Dios te va a hacer justicia. Pero sigue diciendo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La mujer va a tener esta experiencia. Cansarán de pedir constantemente cuando yo vuelva. ¿Será que yo regresaré a esta tierra y encontraré personas que ya no tienen fe? Eso será lo que va a pasar. Hermano, yo quiero recordarte la primera parte de ese versículo que nos dice, os digo que pronto les hará justicia. No te canses en pedir, no desmayes en pedir, no ceses en pedir, porque claramente Dios va a hacerte justicia. Claramente Dios va a hacer justicia a lo que tú estás pasando. Clama a mí y yo te responderé. El salmista, como comenzamos diciendo en el versículo 1 del capítulo 120 de Salmos, dice, a Jehová clamé en mi angustia, cuando estaba triste, cuando no encontraba salida, y Él me respondió. Y en el Jeremías vemos como le dice, clama a mí y yo te responderé. Se lo dice a Jeremías que estaba en una situación, Él le dice, clama a mí y yo te voy a dar la respuesta a lo que tú estás pidiendo. Yo te voy a enseñar cosas que tú no conoces, cosas que están ocultas. Dios te está diciendo, clama a mí y yo te voy a responder. Y yo voy a poner las cosas que tú estás pidiendo, yo las voy a poner por delante. Yo las voy a poner para que mi nombre sea exaltado, el nombre de Dios sea exaltado. Pero clama a mí, clama a mí. No sigas pensando que tú puedes hacerlo. No sigas pensando que con tus fuerzas lo vas a poder lograr. Para eso estoy yo aquí, para darte fuerza. Diga el débil, fuerte soy.
¿Qué pasa? Nosotros a veces fallamos y pensamos que no, que Dios no nos escucha, que Dios no nos tiene bajo su control, que Dios no sabe las cosas que están pasando, pero Dios las conoce. Dios conoce todo. Dios conoce el fin desde el principio. Dios conoce por lo que tú estás pasando y por lo que vas a pasar. Dios conoce por lo que tú estás pasando hoy. Lo conoce. Pero te dice, clama a mí y yo te responderé. Parte esencial de lo que necesitamos nosotros es poner nuestra fe en Cristo, poner nuestra fe en Dios, decirle, Señor, yo confío en ti, yo creo que aunque yo no lo he visto, tú lo puedes hacer, yo lo creo. Yo quiero que nosotros podamos entender que en Salmos, en el versículo 34, el versículo 7, Dios nos dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. En el mismo libro de Salmos, en el capítulo 138, nos dice, en el día que clamé me respondiste y con vigor me fortaleciste el alma. En Jonás cuando estaba con dificultades dice, invoqué a Jehová en mi angustia y él me oyó, y desde el seno del Seol clamé y tu voz oíste, y mi voz oíste. Gente, no importando la situación que estemos pasando, hermanos, nosotros no podemos dejar de clamar y pedirle a Dios que nos ayude, y seguir clamando y pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos en lo que estamos pasando, por lo que estamos caminando. Gente, no nos rindemos, no nos demos por rendidos, no nos demos porque ya no podemos, sino que sigamos clamando. No digamos, Señor, ya yo no puedo con esto. ¿Por qué? Porque es como si tú simplemente hubieras puesto tu fuerza. Puedes decirle, Señor, ya yo no puedo con esto, pero yo sé que tú puedes. Y te pongo esta situación para que tú la puedas trabajar. Te pongo esta situación para que cuando yo esté en dificultad, tú puedas trabajarla, tú la puedas cambiar, tú puedas manifestarte en mi vida. En la matutina, cada día con Dios, en la matutina cada día con Dios, en la página 332, en el día 21 de noviembre, dice lo siguiente, y yo quiero que tú escuches. En el mejor de los casos, el tiempo de que disponemos aquí es corto y todos los movimientos que hacemos deberían estar dedicados al fortalecimiento y al progreso de la causa de Dios. Clama a Dios, conviértete hasta lo más profundo de mi alma. Conviérteme hasta lo más profundo de mi alma. Ruega al Señor que te otorgue el poder transformador de su gracia. Aférrate de tu Salvador como Jacob hasta que el Altísimo te muestre no solamente cómo eres tú mismo, sino que te revele quién es Él y puedas ver en Jesús tu fortaleza y tu apoyo, un resplandor y un poder que nunca has experimentado antes. Si por la fe te aferras tenazmente de las promesas, triunfarás. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Yo no sé si hasta este momento tú has podido entender las palabras de Dios para ti en esta mañana. Yo no sé si hasta este momento tú has podido entender qué es lo que Dios quiere que tú comprendas para este día. Pero yo te quiero explicar. Dios quiere que nuestra fe sea refinada. Y quiere que nosotros podamos entender que en Él hay socorro, hay ayuda, hay confianza, hay paz. Nosotros no podemos seguir pensando que nuestras fuerzas son suficientes. No podemos seguir pensando que Dios no está dispuesto a chocarnos, a darnos la mano, a pasarnos, a decirnos, me toca a mí, clama a mí, clama a mí. Me toca a mí ahora. Ya tú no puedes, me toca a mí. Jesús en estas historias se muestra diciéndole a la gente, es la fe la que ayuda en este clamor. Es la fe la que va a vencer al mundo. Es nuestra fe la que vence al mundo. Pensamos que no es así, pero somos nosotros confiando y creyendo en Dios los que vamos a demostrarle a este mundo la diferencia de las cosas.
Somos nosotros los que le vamos a demostrar al mundo qué es lo que está pasando en nuestro entorno, en nuestra realidad. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí que yo sé lo que tú tienes. Clama a mí que yo sé por lo que tú estás pasando. Hermano y hermano, si usted tiene un problema, clame a Dios. Si no se siente bien emocionalmente, clame a Dios. Si tiene un problema en su hogar, clame a Dios. Si tiene necesidad de trabajo, no tienes trabajo, estás buscando trabajo, clama a Dios. La Biblia está llena de personas que clamaron a Dios en los momentos donde más angustiados estuvieron, donde más tristes estuvieron, y Dios los escuchó. ¿Tú no crees que Dios te pueda escuchar a ti? ¿Tú no crees que Dios tiene el mismo cariño, el mismo amor, el mismo deseo de que tú estés bien? Dice que yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Dios quiere que tú prosperes en todas las cosas. Yo no sé y no conozco cuál es la necesidad por la que tú estás pasando en este momento. Yo no sé lo que tú estés pasando y tengas en tu corazón hoy. Pero vuelvo y te digo, la Biblia nos dice, clama a mí y yo te responderé. Este es el momento donde tenemos que comenzar a clamar y agarrarnos fuertemente de nuestra roca, que es Cristo Jesús. Clamar en su nombre, pidiendo y sabiendo que ya Él lo está haciendo, que ya se está trabajando. Reconociendo que Dios nos escucha y que nuestra vida está cimentada en Él. Hoy yo te quiero invitar a clamar. Hoy yo quiero que tú salgas de todo tu entorno, de lo que posiblemente tú creías que estaba pasando en tu vida, y tú digas, Señor, yo me rindo y yo entrego todo lo que tengo a ti. Las situaciones que yo estoy pasando no son las mejores y tú las conoces. Esta es mi situación. Este es el momento donde Dios te está diciendo, clama a mí y yo te responderé. ¿Será que donde tú estás? ¿Será que en ese momento donde tú estás parado, donde tú estás sentado, donde tú estás viendo esto, tú estás diciendo, Señor, de verdad yo necesito de ti? ¿Será que tú tienes una necesidad que posiblemente tú no se la has dicho a nadie? Y cuando se la vas a presentar a Jesús, cuando se la vas a presentar a Dios, dicen, yo no creo que Dios pueda ayudarme con esto. Yo no creo que Dios pueda ayudarme con esta situación porque yo llevo tanto tiempo sufriendo, yo llevo tanto tiempo esperando, anhelando, y no está pasando nada. Jesús te invita, Dios te invita, clama a mí y yo te responderé. Dios te invita y te dice, clama a mí y yo te voy a responder. Pídeme que yo te voy a responder. Háblame que yo te voy a responder. Dime qué es lo que está pasando, que yo te voy a responder. No necesitas esperar más nada. Yo estoy aquí, yo te voy a responder, pero dímelo. Habla conmigo. Clama a mí y yo te responderé. Jesús le dijo a estas personas, tu fe te ha sido grande, tu fe te ha salvado. La fe de este mundo permanecerá hasta que Jesús regrese. Es nuestra fe la que vence al mundo. Es nuestra fe la que va a sobrepasar estos problemas. Pero si nosotros seguimos pensando de que Dios no nos escucha, de que Dios no puede trabajar con nuestro caso, de que Dios no sabe lo que está pasando en nuestra vida, hermano, yo quiero que usted esté seguro de que Dios escucha, de que Dios sabe, que Dios entiende por lo que tú estás pasando. ¿Será que tú quieres poner en las manos de Dios hoy algo que llevas mucho tiempo pidiéndole, pero hoy tú quieres clamar y cambiar todo lo que estaba pasando en el pasado y decirle, Señor, esto yo lo quiero poner completamente en tus manos? Si tú quieres hacer eso donde estás, yo quiero que tú simplemente abras tu corazón y le digas, Señor, me pongo ante ti y clamo ante ti. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mi situación. Yo no puedo, pero yo sé que tú puedes. Allí donde estás, permíteme tener una oración por ti, para así pedirle a nuestro Dios que intercede y trabaje en pos de nosotros. Oramos. Señor y Padre, agradecemos que tú estás presente en nuestra vida. Agradecemos que sobre todas las cosas hay algo diferente cuando estamos en tu presencia. Agradecemos porque sabemos que tú lo tienes todo bajo control.
Agradecemos porque sabemos que tú nos escuchas. Tú conoces las situaciones y los problemas que estamos teniendo constantemente. Pero no por eso queremos dejar atrás de pedir, y queremos dejar a un lado el pedir y el solicitar tu ayuda. Señor, venimos con corazones humildes, humillados ante ti, solicitando que esas peticiones, que esos deseos de nuestro corazón sean concedidos. En tu palabra nos dice: deleítate en el Señor y Él va a conceder los deseos de tu corazón. Y hoy venimos a deleitarnos contigo. Venimos a clamar y a poner nuestra fe en acción para que tú seas glorificado y tu mano y tu obra sean puestas en nuestra vida. Gracias porque sabemos que tú nos escuchas. Gracias porque sabemos que tú estás presente en nuestra vida. Gracias porque sabemos que tú no nos has desamparado y hasta el día de hoy permaneces con nosotros. Cualquiera sea la situación que el mundo esté pasando, cualquiera sea la situación que estemos pasando en este momento, tú lo tienes bajo control. Señor, bendice a los hermanos que estuvieron aquí. Bendice a los hermanos que no pudieron conectarse. Bendice a los hermanos que han tenido dificultades durante la semana. Sé con ellos, sé con sus familiares. Continúa bendiciéndoles, Señor, y que nuestra fe nunca falte. Que nuestra fe pueda seguir constantemente siendo ejercida. Que nuestra fe pueda ser constantemente siendo aplicada para con nosotros. Y que en todo momento podamos saber que tú estás presente en nuestra vida. Gracias por escucharnos. Gracias por bendecirnos. Todas estas cosas las pedimos y las agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, que Dios te bendiga en este día y que tú puedas reconocer y saber que Dios...